Bueno, estamos en Movida Alternativa Podcast. Este es el podcast número 31. Ya tenemos 31 podcasts. Ya arrancamos en febrero y ya estamos aquí en junio, ya con 31 episodios publicados, con este incluido. Así que bueno, sigue las entrevistas de Movida Alternativa Podcast. Y hoy no es la excepción, tenemos a un músico argentino, a un saxofonista y compositor, Jorge Retamosa, del Jorge Retamosa Cuarteto. Él viene presentando dos suites de tango, una la presentó recientemente y la estrenó recientemente el sábado 3 de junio en vinilo a las 21 horas, que es Encuentro en Buenos Aires. Este es el estreno. Y después aparte tiene un trabajo muy bien armado, en vivo, filmado en estudio, de la más alta calidad, tanto de sonido como de video, sobre Suite del Año de la Tanguedia. Bueno, de esto vamos a estar hablando con Jorge y yo ya le doy la bienvenida. Bienvenido, Jorge, a Movida Alternativa Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Gracias. ¿Cómo Muy andan? bien, ¿Todo bien? todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, estas dos suites, una de las cuales recientemente el 3 de junio presentaste ante la sociedad. Contale un poco cómo fue esa noche, el encuentro con la gente y cómo fue eso. Bueno, ha sido muy positivo porque estaba todo el auditorio, se había vendido todas las entradas. Ese es un lugar que a mí me gusta tocar porque es un lugar que tiene un lindo piano y se puede tocar Así acústico. Y bueno, mantiene un poco el espíritu de cuando estaba en Palermo, ahora está en San Cristóbal. Los últimos discos físicos que yo hice los presenté ahí en los últimos 10 años. Ahora, bueno, la realidad ha cambiado en términos de que las producciones son todas virtuales, al menos hasta que en algún momento se pueda hacer alguna otra opción de tener, no sé, un vinilo. Eso habrá que ver cómo surge. Pero bueno, estuvo muy bien. Presentamos el material nuevo que yo había estado preparando durante el segundo año de la pandemia. Era una música que yo tenía escrita para piano y saxofón y me resultó posible realizar el arreglo para el grupo y la música tiene un espíritu, digamos, de que las partes están integradas entre sí. Y lo que hice aparte del arreglo fue, antes del segundo movimiento, escribí una introducción de contrabajo solo, que yo le pedí a Roberto Seitz, que es nuestro contrabajista, que la idea era tocarlo como si fuera una pieza que estuviera improvisada, ¿no? O que estuviera improvisando sobre alguna idea, alguna secuencia. Y bueno, sumado a que este trabajo lo pudimos grabar y filmar muy bien también, porque tuvo auspicio del Fondo Nacional de las Artes, y el anterior trabajo, Suite del Año de la Tanguedia, había tenido auspicio de Itaú y mecenazgo. Entonces, entre ambos podríamos decir que tendríamos un proyecto discográfico virtual, ¿no? Donde la cara A fuera Encuentro y la B Suite del Año de la Tanguedia, digamos, ¿no? Claro. Este último, especialmente, si bien los dos se gestaron en la pandemia, está inspirado en sucesos, tu vivencias, tus sentimientos de la pandemia, ¿no? Sí, la suite fue así, digamos, fue un poco la idea. Empezó siendo, en realidad, yo había escrito un tema que era para, digamos, celebrar de alguna forma el año Piazzolla, ¿no? Claro. Y entonces, como después vino todo el problema mundial que vino, tomé ese tema y lo empecé a desarrollar. Y bueno, había más tiempo, así que hice más desarrollo y quedaron en 4 partes bien diferenciadas en términos de espíritu de cada una de las partes, pero tienen una unidad, digamos, ¿no? Tienen Claro. una unidad, ya que digamos, toda la música se escribió a partir de los primeros elementos del primer tema. Bueno, si vos me das permiso, voy a nombrar al cuarteto entero. Sí, claro.
Sí, sí. El cuarteto de Jorge Retamosa está compuesto por Franco Bruscini en bandoneón, Gastón Arisquiri en piano, Roberto Seitz, como lo nombraste, en contrabajo, y por supuesto vos, Jorge Retamosa, en saxo barítono, arreglos y dirección. Ese es el cuarteto. Bueno, ustedes estuvieron los cuatro ahí en vinilo, y vos como saxofonista tenés una particularidad, le voy a contar a la gente, que sos el saxofonista que más querés que el saxofón tenga arraigo en el tango, insistís y lo estás logrando y tenés buenos resultados. Contale a la gente sobre eso. Bueno, lo que sucedió fue que en general vos tenés dos escuelas para aprender a tocar el saxofón. O tocas clásico o tocas jazz, ¿no es cierto? Claro. Yo había hecho como una carrera con el tema del jazz. Había tocado con muchos de los músicos de mi generación y más grandes, los más importantes de aquí. Y bueno, era como que había iniciado un camino tocando en orquestas, tocando en cuartetos, en grupos. Y llegó un momento que lo que me sucedió fue que yo me sentí un poco que no me encontraba yo en esa música. O sea, siempre era otro, siempre había otro al que copiar o pensar o imitar. Y también algo supongo, con la cuestión rítmica. Y si bien a mí siempre me gustó la música de Piazzolla y Saluzzi y Rovira, y en mi casa mis viejos eran bailarines de tango que bailaron hasta el final de sus días, era una música que yo la tenía muy presente, ¿no? Y no me resultaba extraña. Y entonces empecé a ver cómo podía incursionar en ella, haciendo el mismo procedimiento que yo había hecho cuando toqué jazz, que es decir, agarrar los discos que había en mi casa y empezar a copiar con el saxo los fraseos del violín y especialmente del bandoneón. Y bueno, ese es un proceso que continúa todavía en la actualidad, tomando distintas frases de distintos artistas, tratando de desarrollar eso que es el vocabulario, ¿no? Lo que se llama vocabulario, es decir, bueno, escuchar cómo es y tratar de aprenderlo y de desarrollarlo. Sobre todo porque desde el momento en que yo decidí ir hacia ese andarivel del tango, sabía que iba a escribir música nueva y que de alguna forma tenía que buscar la manera de incluir el sonido del saxofón, que es bastante inaudito, llamémoslo así, en la historia del vocabulario de tango. Entonces, ¿cómo hacer para que eso sea de esa manera, ¿no? Entonces fueron distintos procesos, digamos. Transcribí muchas cosas, grabé algunos tangos clásicos en su momento, un poco para mostrarme a mí lo que se podía hacer. Esas grabaciones las hice en distintos formatos, por ahí con algún arreglo para el grupo, tocando bastante con músicos muy identificados con la tradición del género, grandes pianistas o guitarristas de tango que tocaban conmigo sin arreglo, digamos, lo que se llama la parrilla o tocando improvisado. Pero, digamos, siempre supe que lo que yo quería hacer era de alguna forma establecer una estructura grupal donde hacer sonar el instrumento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la forma de orquestarlo fue cambiando con el tiempo. O sea, yo empecé con el saxo alto, después pasé al tenor y, digamos, con el paso del tiempo, la situación actual de tocar con el saxo barítono fue la que más me convenció, ¿no? En el sentido que, estando el bandoneón en una formación, el barítono me parece que es el instrumento que mejor se puede desarrollar sin perder su condición en el lugar donde suena, ¿no? Claro. Porque el alto y el tenor compiten mucho en el espacio sonoro del bandoneón. Entonces,
todo esto que te cuento en 10 palabras llevó unos cuantos años, Me ¿no? imagino, es todo como un laboratorio musical que se fue gestando, digamos, la combinación de una química y estas cosas que vos decís te fuiste dando cuenta con el andar de las presentaciones y las grabaciones. Claro, y tocando mucho, y bueno, al principio viendo cómo poder orquestar, porque por ahí eh, usábamos percusión, porque los platos de la batería se mezclan bien con el saxo alto y con el saxo tenor, y dejar el bandoneón relacionado con otro instrumento. Y bueno, cuando encontré lo del barítono, hace 10 años casi, o un poquito más, como que dije, bueno, la sonoridad del cuarteto es esta, ¿no? Claro. Así que yo digamos, me sentí, como decirte, que había encontrado una forma de desarrollarlo. Bueno, todo esto que me contás a mí, vos lo plasmaste también, aparte le cuento a la gente, y me vas a hablar un poco más vos de eso, plasmaste todo esto en 2 libros, ¿no? Que relacionan al saxo, tu instrumento, con el tango. ¿Cómo es eso? Bueno, el primer libro se llama El tango desde el saxo, los títulos no son muy originales. Eso fue un encargo de la editorial Melos, que es la editorial de música que ha quedado de alguna forma en pie. Ellos querían que escribiera o que de alguna forma de mi experiencia de años de tocar y de dar clase la pudiera volcar en un proyecto de libro. Y eh, bueno, un poco cuando alguien te pide algo, ahí tenés que, digamos, negociar cosas, digamos, qué es lo que necesita la editorial y qué es lo... Entonces yo en ese libro expresé parte del trabajo y otra parte era un poco el pedido de la editorial, qué tipo de elementos tenía que tener, ¿no? El segundo libro es un poco estaba más en relación en la forma en que yo quería que fuera el libro, ¿no? El primero. El segundo libro está basado en una de las cosas más importantes del vocabulario del tango, que es la variación. Entonces, las variaciones históricas, hay 12 más o menos o 15 variaciones históricas que están sacadas de los discos, están sacadas nota a nota y están pensadas para los instrumentos de viento de si bemol y de mi bemol, o sea que un clarinete también los puede tocar. Cada uno de los ejercicios está vinculado a un link de YouTube donde vos tocas con la grabación original. Está re piola. Sí. Y entonces tiene las variaciones históricas, hay algunas variaciones originales de cosas que yo o Jerónimo, que es el otro artífice del libro, Jerónimo Guerrieri, escribiera. Y luego hay un capítulo que tiene los solos, 3 solos de Piazzolla, como si fueran los solos que estudia un músico de jazz cuando compra un libro de Coltrane o de Parker, extraídos nota a nota de grabaciones en general en vivo. Y después una cosa que creo que es lo que yo aporté como más importante en la didáctica del aprendizaje de tocar tango con el saxo, que es agarrar un arreglo de orquesta y todos los episodios melódicos que vos escuchás, ya sea del piano, del bandoneón, de las cuerdas, o sea, quién es el que lleva la melodía en ese momento, están transcriptos para el saxofón. Entonces es como una especie de saxo orquestal donde tenés una cantidad de compases donde tocás desde el primero hasta el último compás, siempre en rol melódico. Eso es para incorporar la articulación especialmente, el vocabulario, el fraseo, la respiración. Entonces, eso, por ejemplo, hay versiones desde Troilo a D'Arienzo, a versiones orquestales donde, por ejemplo, canta Goyeneche y vos tocas la parte orquestal. Eso
creo que ha sido tal vez el aporte que yo considero más profundo en el tema del aprendizaje, porque sé que ese mecanismo se utiliza bastante en las instituciones en la actualidad y para otros instrumentos, los que estudian clarinete, de tango, claro, de folclore o de jazz, o flauta, utilizan ese mecanismo que te estoy comentando de tocar todo el arreglo junto con la orquesta, ¿no? Y luego hay un capítulo final donde hay unas pistas de acompañamiento de piano con trabajo para poder tocar secciones de los tangos, las secciones más emblemáticas de algunos tangos, para poder improvisar sobre también uno de los componentes del tango, que es la milonga. O sea, es un libro más, ¿cómo decirte?, un poco más específico y más direccionado a tocar y no tanto a la explicación de los fundamentos del tango. Está bien. Vos sos una persona que permanentemente estás en proyectos. ¿Qué le puedes contar a la audiencia? ¿En qué estás ahora? ¿Algo que se va a venir? ¿Mediano, largo plazo, corto, lo que sea? Pero que vos ya estás, aunque sea en la idea embrionaria, y si se puede decir, si no se puede decir, no importa. Mira, tenemos una serie de cosas, de fechas y de proyectos para tocar. Uh-huh. Y a veces, como digamos, yo soy el que lo produce, digamos, yo soy mi propio manager, el procedimiento de llevar adelante las fechas de concierto, tanto aquí como en el interior, es un proceso muy agotador, ¿viste? Muy largo. Claro. Entonces ahora tenemos una planilla, una agenda de actuaciones que, bueno, la tenemos bastante organizada de aquí por lo menos hasta octubre. Y después, con la pandemia, entre las cosas que nos pasó, como le pasó a todo el mundo, se nos quedó adentro una gira por Suecia, Alemania y España. Y entonces estamos tratando de reflotarla para el año que viene, porque la íbamos a hacer este año fue medio imposible, entonces vamos a ver si la podemos programar para el próximo año. Proyectos discográficos, no, sí tengo unas cosas una obra que está escrita para saxo, tenor y cuerdas, que quisiera, digamos, conseguir la manera de hacerla como cuando hice, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar una filmación que yo hice en Alemania acerca de los 6 estudios tanguísticos de Piazzolla, que es cuerdas y saxo alto. Estuvimos charlando anterior, ¿te acordás? En la entrevista anterior, sí. En el estudio de Radio en Casa. Sí, está bien. Un poco la idea sería tratar de llevarlo adelante de esa manera, ¿no? Porque es lo que a mí me provocaría cierta alegría poder hacerlo así. Claro. Pero digamos, no está, o sea, la música está terminada, yo tengo que estudiar todavía un poco eso que escribí. Tengo una agenda de conciertos ahora para hacer acá y en un par de lugares más en el interior del Gran Buenos Aires. Vamos a tocar ahora en San Telmo, tenemos que tocar en un par de lugares más, entonces digamos, no hay demasiado tiempo para pensar en otros proyectos, ¿no? Claro. Primero esto y después veremos con lo otro cómo. Exactamente, sí, aprovecharlo un poquito más. Bueno, le cuento a la audiencia, para aquellos que recién empiezan a escuchar el podcast, que estamos con Jorge Retamosa, del Jorge Retamosa Cuarteto, que viene de presentar 2 suites de tango, una Encuentro en Buenos Aires, que fue el estreno de este año, que esto lo hizo el sábado 3 de junio a las 21 horas en Café Vinilo, y después tiene otro trabajo que es Suite del Año de la Tanguedia 2022, producto de la pandemia y de los 100 años de Piazzolla, así que el año piazzoliano, así que eso es lo que estuvimos charlando con él hasta ahora. Jorge, las redes sociales para la gente que vio esta entrevista y le resulta inquietante o llamativo y quiere
saber tus redes sociales. Bueno, Jorge Retamosa, uno en Instagram, después está Jorge Retamosa en Facebook y después está el canal de YouTube, también Jorge Retamosa, nos pueden buscar, ahí están todos los, los videos recientes y vamos publicando ahí las actividades que vamos llevando adelante, ¿no? Bueno, no tengo más que ya se está terminando el tiempo de esta plataforma que tiene una limitación, así Bien. que no tengo más que agradecerte que te hayas tomado, después de estas presentaciones y toda esta agenda cargada que tenés, te hayas tomado el tiempo para charlar con Movida Alternativa. Y conmigo, me gustaría, ¿no?, para cerrar, invitarlos al Por viernes, supuesto. el viernes 14 de julio, a las 9 de la noche, tocamos en Yoshila Camp, que es un club que está en San Telmo, en la calle Balcarce 780, a las 9 de la noche, el viernes 14 de julio. Bueno, aquí la audiencia de Movida Alternativa ya sabe, una buena noche, 14 de julio, ahí en San Telmo, donde dijo Jorge, es una cita para no perderse. Bueno, Jorge, un abrazo grande, muchas gracias otra vez y gracias también a tu tocayo, a Jorge Pereira, que también nos puso en contacto para que podamos charlar otra vez. ¿Cómo no? Te agradezco mucho. Hasta la próxima. Saludos para todos. Hasta la próxima.